Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores una vez más, deseándoles a todos unas Pascuas felices, sobre todo en esta etapa difícil por la que estamos atravesando en el mundo. Más que nunca es necesario pensar en sentido positivo. Nos vamos a referir hoy y en una próxima sesión a la expansión del pensamiento liberal, las revoluciones liberales en Europa y en América Latina, lo que se ha llamado el proceso de constitucionalización liberal en un lado del Atlántico y en el otro. Y de entrada podemos señalar como conclusión, que vamos a revisar a lo largo de estas charlas, cómo la democracia liberal difícilmente se implantó en Europa después de varias revoluciones y varios fracasos de esas revoluciones. En América Latina, por el contrario, el pensamiento liberal y el constitucionalismo liberal se impuso en medio, claro, de golpes, revoluciones civiles, etc. Pero, en definitiva, las instituciones liberales, por lo menos formalmente, se establecieron en este subcontinente de América. Vamos a comenzar hoy entonces el proceso de instauración del liberalismo en el continente europeo, entendiendo pues que ya el liberalismo como tal se había impuesto en las instituciones inglesas, que ese liberalismo había fracasado en la Revolución Francesa y que vamos a tener todo un proceso durante el siglo XIX de intentos fallidos de instauración del constitucionalismo liberal, como lo vamos a ver a continuación. Lo primero que hay que señalar es que una vez derrotado Napoleón, las monarquías absolutistas van a intentar reconstruir el viejo orden, el antiguo régimen. Y para ello entonces las potencias que habían derrotado a Napoleón, Prusia, Rusia, Austria y sumándose a ellos Inglaterra, van a constituir lo que se llamó la Santa Alianza. Esa Santa Alianza se conforma en el Congreso de Viena, que ocurre después de la derrota de Napoleón y que trata de establecer el nuevo orden que va a regir en Europa. Ese nuevo orden pues es definido en los términos de mantener los viejos gobiernos absolutistas monárquicos y desterrar cualquier intento de restablecer las ideas liberales, sobre todo las ideas de la Revolución Francesa. El arquitecto de ese proyecto, que va a cuajar en lo que se llamó la Santa Alianza, esa alianza entre estas monarquías absolutistas, va a ser el príncipe de Metternich, que era canciller de Austria. Y la primera expresión de esa Santa Alianza va a ser la invasión de España por el ejército francés, que en este momento está a órdenes del rey Luis XVIII, que ha sido restablecido en el gobierno real en Francia, una vez que Napoleón fue derrotado, y a partir de la intervención de Talleyrand, de Fouché, de Sieyès, antiguos revolucionarios franceses que restablecen la monarquía en un Borbón, en Luis XVIII, que había sido hermano del rey decapitado. Luis XVIII entonces, en cumplimiento de la Santa Alianza, va a invadir a España para restablecer el absolutismo de Fernando VII. Fernando VII había regresado de su cautiverio al cual había sido sometido por Napoleón, había regresado a España, era el deseado, así se le llamaba. Después se le va a llamar el rey felón, el rey traidor. Y lo primero que hace
Fernando VII, una vez restablecido en el poder en España, es derogar la Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución liberal de España, y restablecer el absolutismo real. Pero en 1821 estalla una revolución al mando del coronel Riego. Era el comandante de las tropas que iban a venir a América nuevamente a intentar recuperar el poder español en estos territorios. El coronel Riego se levanta en Cádiz y le impone a Fernando VII nuevamente la Constitución de Cádiz. Va a haber un pequeño periodo de predominio del liberalismo, pero entran pues las tropas francesas, se llama el Ejército de San Luis, son 100.000 hombres. Ahora no son los invasores de la época de Napoleón que llevaban algunas ideas liberales, sino que vienen con una idea represora y opresiva. Este ejército derrota a Riego lo ejecuta y se va a producir 10 años de absolutismo de Fernando VII, los años ominosos como se han llamado, de 1823 a 1833. Esta es pues la primera expresión de la Santa Alianza: restablecer el orden absolutista. Y tendríamos entonces ahora la primera revolución importante, nuevamente es Francia, la revolución de 1830. Esta revolución va a derrocar al último Borbón, Carlos X, que a diferencia de Luis XVIII, su hermano, que había entendido que no era posible ya mantener el viejo orden monárquico tal cual, y había aceptado una constitución, claro, una constitución oligárquica, aristocrática, con algunos elementos liberales, pero en general era pues una constitución absolutista, pero al fin y al cabo daba gusto a ciertos sectores liberales, por lo menos en la forma, es decir, otorgando una constitución. Y aquí aparece el sistema que va a ocurrir en buena parte de Europa, de las famosas constituciones otorgadas, es decir, constituciones que son el producto de la generosidad, de la bondad del monarca al otorgar esas constituciones. Carlos X entonces no entiende que los tiempos han cambiado y ante una grave crisis económica y política, porque crece la oposición liberal contra su gobierno, va a cerrar el Parlamento, la Asamblea Nacional, va a establecer la censura y eso va a ocasionar el levantamiento de 1830, que es una alianza entre los sectores obreros que están surgiendo ya y la burguesía liberal. Es una alianza que va a permitir el derrocamiento de esta monarquía y es a este movimiento revolucionario de 1830 al cual corresponde la pintura de Delacroix que estamos viendo en este momento y que muchas veces se confunde y se usa para graficar, llamémoslo así, la revolución de 1789. La verdad de las cosas es que la libertad guiando al pueblo corresponde no a la revolución gloriosa de 1789, sino a esta revolución de 1830 que derrocó al último rey Borbón. Y con la revolución del 30, pues sube al poder el famoso rey ciudadano, Luis Felipe de Orleans, primo de la Casa Real Borbónica, hijo del famoso Felipe Igualdad, el famoso duque de Orleans, que asume durante la revolución el título de Felipe Igualdad para demostrar que asumía los valores de la Revolución Francesa y que finalmente va a morir en la guillotina. Su hijo Luis Felipe va a ser el primer rey ciudadano
gracias a esta revolución de 1830, en la cual, como habíamos dicho, interviene, reaparece nuevamente en la vida política el Marqués de Lafayette. Se va a expedir entonces una constitución nueva, una constitución de 1830, una constitución que tiene pues elementos liberales como la consagración de la igualdad ante la ley, la prohibición de las detenciones arbitrarias, la libertad religiosa, la libertad de expresión por cualquier medio, la prohibición de tribunales extraordinarios, es decir, la consagración de lo que llamamos hoy el juez natural. Pero al lado de eso, esa constitución pues tiene una serie de elementos aristocráticos todavía. Se crea una Cámara de los Pares, en la cual estarían representados la vieja nobleza tradicional anterior a la Revolución Francesa, la nueva nobleza que había creado Napoleón y la nobleza que creara el rey Luis Felipe. La justicia se consagraba como una potestad del monarca, de tal manera que esa constitución decía que toda justicia emana del rey. Y se consagra la religión católica como la única religión de los franceses. De tal manera que era una constitución escasamente liberal, así se consagran algunos derechos muy propios de esta ideología. Bien, el triunfo parcial del liberalismo pues deja insatisfechos a los liberales más radicales, sobre todo a los liberales que luchaban por establecer la república, los liberales republicanos. Y entonces se produce un nuevo alzamiento, una nueva revolución en junio de 1832. Esta revolución es aplastada por el ejército, por la Guardia Nacional, esa Guardia Nacional que había creado Lafayette en la revolución y que ahora va a masacrar al pueblo francés. Son 800 muertos y es este rey liberal, Luis Felipe, quien ordena estas masacres. Es a esta revolución de 1832 a la cual se refiere el libro Los Miserables de Víctor Hugo, donde aparecen allí las barricadas famosas. Francia pues va a tener una experiencia permanente de revoluciones y de barricadas cada que estalla una revolución. Paralelamente a la revolución francesa de 1830, se va a producir en el sur de los Países Bajos la revolución que va a llevar a la creación del Estado de Bélgica, un nuevo Estado que surge entonces a partir de una revolución que es el fruto de la alianza entre sectores católicos y sectores liberales. Este nuevo Estado se va a organizar bajo una constitución, que es la Constitución de 1831, una constitución la más liberal de Europa durante prácticamente todo el siglo XIX. Es una constitución que copia el sistema parlamentario inglés. Y por eso, en cierta forma, como a veces se ha dicho, si uno quiere saber cómo funciona el sistema parlamentario inglés, ya que ellos no tienen constitución escrita, pues lee la Constitución de Bélgica y ahí entiende uno cómo funciona el sistema del parlamentarismo británico. Esta constitución, a pesar de su espíritu liberal, sigue manteniendo el voto censitario. Hay que pagar unos 1000 florines para poder votar, para poder ejercer el derecho al voto. Por supuesto, están excluidas las mujeres y apenas el electorado corresponde a un 2% de los 3.800.000 personas que habitan el Estado belga, el nuevo Estado. Igualmente han estallado revoluciones en el Piamonte, en Cerdeña. Surge un Estado nuevo, italiano, que va a ser la vanguardia con Víctor Manuel II de la unificación italiana. Recordemos que Italia, lo mismo que Alemania, no eran estados nacionales, estaban divididos en una serie de estados que no lograban su unidad política
En el caso italiano, pues teníamos no solamente esa serie de principados y de ducados, sino que también, y de ciudades independientes, sino que también teníamos un territorio, los estados pontificios, que partían en dos la península italiana. Se crea pues allí, a través de una revolución liberal, un gobierno monárquico pero constitucional, bajo Víctor Manuel. Y llegamos entonces a otro momento revolucionario, que es la revolución de 1848 en Francia. Francia va a seguir siendo realmente la promotora, por decirlo de alguna forma, de estas grandes revoluciones liberales en el continente. Luis Felipe, el rey Luis Felipe no había sido capaz de manifestarse, de gobernar como lo que se había proclamado el rey ciudadano. Tiene un ministro muy conservador, Guizot, que se niega a cualquier tipo de reformas hacia un mayor liberalismo, unas reformas liberales más profundas, y entonces la oposición liberal, a la cual se le prohíben las manifestaciones, acude a un sistema que llaman los banquetes. Entonces en los banquetes se paga la entrada y allí hay alguien que echa un discurso contra el gobierno del monarca, que pide una república, que pide que desaparezca ya este gobierno de Luis Felipe, que no ha respondido a los anhelos liberales. Y en algún momento uno de esos banquetes es prohibido por Guizot y se levantan las masas otra vez en París. Hay 1500 barricadas en todos los barrios. Nuevamente la clase obrera, en alianza con los sectores burgueses liberales, van a manifestarse en esta rebelión, que finalmente va a encontrar, a diferencia de lo que va a pasar en 1832, va a encontrar el apoyo en la Guardia Nacional, que se suma a los revolucionarios, y es el ejército oficial el que va a acudir a la represión. Van a producirse varios muertos en estas manifestaciones contra el gobierno, y al día siguiente de estos muertos que se han ocasionado, las manifestaciones van a llegar hasta las Tullerías. El rey Luis Felipe decide abdicar en su hijo, que tiene apenas 9 años, nombra a su nuera como regente. La Asamblea Nacional se niega a aceptar la regencia y se niega a aceptar cualquier tipo de gobierno monárquico, y va a crear un comité revolucionario provisional encabezado por un gran intelectual, Lamartine. Este comité revolucionario va a preparar la nueva Constitución de Francia de 1848 y va a promover y va a impulsar algunas reformas liberales y algunas reformas que responden a la alianza con la clase obrera, que ha estado en alianza con la burguesía. Esas reformas son el voto universal, que por primera vez vuelve a consagrarse después de que había sido consagrado mucho tiempo atrás en la Revolución Francesa bajo el gobierno jacobino, y se va a impulsar entonces también una jornada laboral para los obreros de 10 horas. Recordemos que bajo el capitalismo, y esta época del capitalismo que se ha llamado salvaje, las jornadas laborales eran de 12 o 18 horas. Aquí, como reivindicación para la clase obrera, se le otorga unas jornadas mucho más racionales. Se expide la Constitución de 1848, que es una constitución la más liberal hasta este momento, fuera de las constituciones de la época jacobina. El famoso principio de soberanía en cabeza de todos los franceses, ya no es la soberanía nacional, sino la soberanía popular. La supresión de la esclavitud en todos los territorios de Francia, incluso las colonias. La prohibición de la muerte, de la pena de muerte por delitos políticos. La prohibición de la pena de confiscación. Y esta carta, infortunadamente, la más liberal, repito, hasta ese momento, va a durar muy poco, 2 años apenas. Bajo esta constitución, voto universal,
va a ser elegido Luis Bonaparte, sobrino del Corso de Napoleón, y que 2 años después va a dar un golpe de estado como lo había hecho su tío, y se va a proclamar emperador bajo el nombre de Napoleón III. Este gobierno del Segundo Imperio va a durar de 1850 a 1870, cuando las tropas prusianas, al mando de Bismarck, van a derrotar al ejército francés, van a poner preso a Napoleón y va a terminar el Segundo Imperio. La revolución en Francia tiene un impacto en el resto de Europa. Es decir, los sectores liberales, los sectores republicanos van a luchar también en otros países por imponer las ideas liberales, por imponer una constitución, por limitar los poderes de los monarcas, etc. Y realmente uno de esos países donde la influencia de la Revolución del 48 francesa es muy importante es Alemania. Alemania como tal no existía. Alemania en este momento era, por un lado, Prusia en el norte, un estado militarista que había derrotado a Napoleón, la Federación Germánica que se había establecido en 1815 a instancias del mismo Napoleón y que estaba constituida por 39 estados, cada uno con sus príncipes, electores, con sus duques, etc. Y al sur tenemos Austria, el Imperio Austríaco, de cultura y habla alemana, pero obviamente totalmente independiente de los otros pequeños estados y de Prusia. Entonces, cuando estalla la revolución en Alemania, los dirigentes de esta revolución, los líderes de esta revolución, los líderes liberales y republicanos, los hombres populares, como los llama Engels, van a luchar no solamente por un Estado liberal, sino que van a luchar por un Estado unitario, es decir, por construir una Alemania unida. Y la revolución estalla en Frankfurt, en este momento a través de voto universal, por primera vez en Alemania, se va a elegir una asamblea constituyente que va a sesionar en una iglesia, la iglesia de San Pablo. Para los alemanes estos acontecimientos son realmente centrales en su proceso democrático. Esta asamblea constituyente redacta una constitución que desean ellos, los constituyentes, que rija para toda Alemania, incluida incluso Austria. Finalmente, como eso no es posible, los constituyentes definen solamente que sea Prusia y los 39 estados que componían la Federación Germánica. La Asamblea Constituyente en Frankfurt le ofrece al rey de Prusia, a Federico Guillermo IV, le ofrece la corona imperial de Alemania. Y este rey de Prusia rechaza la corona porque, dice él, tiene el olor podrido de la revolución. Como fracasa entonces la Constitución de Frankfurt, de la Iglesia de San Pablo, van a estallar nuevas revoluciones en distintas ciudades de Alemania, levantamientos que son aplastados sin misericordia por las tropas prusianas en alianza con las tropas austríacas. Es decir, la revolución en Alemania igualmente fracasa. Como vemos, ha fracasado la revolución liberal en España, ha fracasado la revolución liberal en Francia, ahora fracasa la revolución liberal en Alemania, de tal manera que hasta este momento el liberalismo, el ideario liberal, la idea de una constitución, la idea de libertades públicas, la idea de un gobierno limitado, etcétera, han fracasado. Sin embargo, el rey de Prusia, Federico Guillermo, decide en 1850, presionado por los sectores liberales
otorgar una constitución. Una constitución con voto censitario, una constitución con un parlamento que el rey puede disolver cuando quiera. Por eso Barrington Moore, cuando habla de los orígenes de la dictadura y la democracia, en su famoso libro, dice cómo en esta constitución el rey de Prusia y futuro emperador de Alemania puede llamar a cualquier teniente y decirle: tome 10 soldados y disuelva el Reichstag, el parlamento. En Austria la situación es todavía peor. Allí, como no existe una burguesía desarrollada, como en el resto de Europa, la revolución liberal corre a cargo de los estudiantes. Los estudiantes se toman Viena. El Metternich, el príncipe Metternich, que había sido el cerebro de la reacción absolutista, tiene que huir disfrazado, se refugia en Inglaterra y la ciudad de Viena queda en manos de la revolución. El emperador, que es Fernando II, va a bombardear a Viena y van a producirse 2000 muertos en esta represión. Es la represión más brutal que se produce en Europa. En Italia, las fuerzas republicanas liberales han derrocado en Roma al Papa Pío IX. Este tiene que salir emigrado, disfrazado, a Gaeta. Y mucho más tarde, Napoleón III va a intervenir, va a restablecer al Papa Pío IX en sus estados pontificios, y la revolución republicana y liberal en Italia también fracasa. En conclusión, tendríamos que decir que las revoluciones liberales en los países más representativos de Europa han fracasado. Vamos a tener gobiernos liberales, democracias liberales, solamente en el siglo XX en Europa. Y esto va a contrastar, como lo vamos a ver en próxima oportunidad, con el caso de América Latina, que en términos de la ideología liberal va a producir elementos e instituciones mucho más avanzadas que en Europa, como lo vamos a demostrar. Infortunadamente, en los textos de derecho constitucional poco se destacan los avances y las producciones jurídicas liberales de las repúblicas latinoamericanas. Por lo tanto, nos vamos a referir a ello en el próximo capítulo para hacerle justicia a nuestra historia constitucional. Les agradezco a todos su asistencia a este video y los espero en una próxima ocasión. A todos, muy buenas tardes.